25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a la conversación de cada noche. A las 21 horas nos juntamos a través de las pantallas de Vive para debatir sobre el Chile que viene, sobre el Chile constituyente. Ya tenemos fecha, 15 y 16 de mayo. Concurrimos a las urnas para elegir a quienes nos van a representar en la redacción de la nueva Carta Fundamental. Esto pueden verlo también simultáneamente a la tele, a las 21 horas por Vive. Lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros-TV. Por ahí quedan todos los programas albergados, aparte para que los distribuyan, los compartan y todo aquello. Queremos dar las gracias a la cantidad de personas que nos tuitean y retuitean todos los días los extractos que colgamos de esa red justamente. Tenemos un tema muy sensible en el día de hoy, toda vez que incorpora convicciones personales. Aquí, más allá de las bajadas de líneas partidistas, cuando se habla de eutanasia o muerte asistida, ya corre la conciencia individual de las personas, ¿no? Muchos candidatos y candidatas han planteado acá que hay que incorporar el concepto de dignidad a la nueva Carta Fundamental. Y si es que se aboga por una vida digna, ¿por qué no incorporar también y darle rango constitucional a la muerte digna? Es lo que queremos conversar en el programa del día de hoy con nuestro panel y nuestras dos invitadas candidatas a la Convención Constitucional. Pero siempre partimos con un informe para entregar datos y establecer algunas diferencias sobre conceptos que se suelen confundir. Muerte asistida, suicidio asistido, eutanasia. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Será tema de conversación también hoy en Sin Filtros. Este es el informe del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Estoy cansada de vivir con esta enfermedad. La palabra eutanasia, etimológicamente hablando, proviene del concepto griego euthanasia, formada por los términos ev, que significa buen o bien, y tánatos, dios de la muerte no violenta, lo que se traduce como el buen morir o la buena muerte. Los primeros hallazgos del uso de este término se encontraron en el escrito de Myrmix del poeta griego Posídipus del año 280 a.C. Cito: de todo lo que un hombre puede pedir de los dioses, la eutanasia es lo mejor. Hipócrates, el padre de la medicina, se opuso tenazmente a la eutanasia. La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial definen la eutanasia como el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de un familiar. El Código Penal chileno establece que el que con conocimiento de causa prestara auxilio a otro para que se suicide sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo si se efectúa la muerte. La eutanasia está legalizada en Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, España, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. En otros lugares del mundo existen regulaciones que permiten otras formas de muerte compasiva, como el suicidio asistido, en el que el personal de salud entrega los medicamentos para terminar su vida al paciente, que debe tomarlos por sí mismo. El 29 de marzo de este año fue aprobado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de muerte digna y cuidados paliativos, conocido como Ley de Eutanasia. Vivir es un derecho, pero ¿puede ser una obligación? Si elegimos cómo vivir, ¿por qué no podemos elegir cómo morir? Estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtro. Muy bien, ahí estaba el informe con algunos de los datos que van a guiar nuestra conversación en el día de hoy. Conversamos de eutanasia. Estamos muy en línea con la agenda legislativa porque el día miércoles se discute en particular el proyecto de ley. ¿Queremos darle o no
el rango constitucional en el programa de hoy. Presentamos de inmediato a nuestro panel. Parto con el señor Gabriel Alemparte. ¿Cómo le va, Gabriel? Bienvenido. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por esos aplausos. Aplausos espontáneos. Es que traje barra hoy. Pero pequeños, ¿ah? Pequeños. Muy pequeños los aplausos. Pequeños, pero muy bien. Con un tema controversial y sin duda delicado hoy día, pero muy entretenido. Fantástico, muy bien. Queremos conocer la perspectiva también de Magdalena Miller respecto de este tema. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, gracias, Iván. De acuerdo contigo en que este tema trasciende barreras, ideologías políticas, digamos. Son temas de conciencia, personales, quizás muchos tenemos casos más o menos cercanos en que nos ha tocado algo parecido, así que ojalá que discutamos con altura de mira y con argumentos. Perfecto, muy bien, esa es la idea, siempre se hace de la misma forma en este show. ¿Quién viene? De vez en cuando está de ánimo, no vamos a entrar en sus temas particulares, de carácter y todo aquello, porque es materia de un programa completo. Desde las entrañas del Frente Amplio, señor Javier Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, Iván, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Yo creo que tenemos un tema muy interesante. Espero que tengamos acuerdo respecto a algunas cosas. Y además, quiero agregar que estoy muy preocupado por los 2,3 millones de chilenos que cayeron en la vulnerabilidad, mientras las fortunas más grandes de Chile crecieron un 70% en el último año. Así nomás. Saludamos también al señor Francisco Javier Orrego con sus guayaberas hawaianas, camisas estrambóticas a las cuales nos tiene acostumbrado. ¿Cómo está usted? Escuchando pifias. ¿Hubo pifias? Escuchando pifias. Pifias espontáneas, ¿ah? Yo tuve pocos aplausos, pero... No, estamos muy bien, muy tranquilos. Contento de estar un día más en este programa y también esperando que tengamos un debate con alturas de miras porque creo que es un tema sensible. Lo mismo que nos pasó cuando conversamos con el aborto en su momento, que tengamos la capacidad de mirarlo a futuro y no caer en ciertas pasiones tan del corazón. Entonces, ojalá se dé un rico debate. Vamos a ver, eso mismo esperamos. Miguelisa, si me ayudas con la presentación de nuestras invitadas del día de hoy. 2 mujeres, 2 candidatas nos acompañan para debatir acerca de este tema. Carolina García, ingeniera civil, es coach, fundadora de la comunidad inclusiva. Se declara activista por la discapacidad. Actualmente es candidata por el Distrito 13. Carolina García, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hola, Iván. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Sin duda, como han dicho todos los panelistas, es un tema sensible, pero del cual tenemos que debatir y poner las posturas. Exactamente, esa es la idea de la conversación del día de hoy. Javiera Toro, abogada especialista en Derecho Público, fue la primera presidenta del partido Comunes y es la directora de la Fundación Nodo 21. Actualmente es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 11. Javiera, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Iván. También muy interesante dar este debate y ojalá que no lo dejemos solo como si fuese un problema valórico, sino que veamos las dimensiones de derechos que están detrás de estos temas y de otros que a veces se quieren relegar de la discusión pública por lo mismo. Partamos de inmediato, perdón, son cosas que ocurren, es el vivo, ¿no? Partamos al tiro contigo, justamente. ¿Eutanasia sí o eutanasia no? ¿Darle rango constitucional a la muerte digna o está bien en una ley secundaria, digamos de alguna manera, en el caso de que sea aprobada, ¿no? Sí, yo creo que debe regularse y permitirse la eutanasia. Creo que también corresponde darle un rango constitucional porque estamos hablando justamente de la dignidad que tiene que ser uno de los conceptos centrales de esta nueva constitución, una de las cuestiones que ha permitido que hoy día tengamos este debate constituyente. Entonces creo que la dignidad como un concepto que tenemos que definir democráticamente, que tenemos que debatir qué es lo que significa una vida digna, tiene que estar y eso por supuesto también tiene que estar acompañado al momento de la muerte. Entonces me parece que sí corresponde, que ojalá lo regulemos y que eventualmente también lo incorporemos en la Constitución. Debatimos de qué manera lo incorporamos en el día de hoy. Carolina, perdón, disculpen, si me pueden pasar agua, fantástico, agua a las tinajas, que nos hidrata acá y que puede sacarme esto que me incomoda profundamente. Muchas gracias, Miguel Isa. Naturalmente el caliente. Esto es un despelote. La gente debe estar diciendo, esta gente perdió el juicio, ¿qué programa de televisión es este? Carolina, disculpa por el exabrupto. ¿Compartes la visión de tu compañera acá? No comparto la visión de Javiera, ya que creo que podemos conversarlo en aplicarlo en leyes, como está hoy, como tú bien dijiste, que el 29 de marzo fue aprobado por la Cámara de Diputados por la Comisión de Salud. Sí. Sin embargo, elevarlo a rango constitucional creo que no tiene sentido, ya que yo soy pro vida, entonces creo que el derecho a la vida que está en la Constitución está perfecto. Ajá.
Perfecto, quiero abrir el debate, quiero escuchar al panel. Yo partiría señalando Francisco, que este tema sí es constitucional. Si lo analizamos desde la perspectiva del catálogo de derechos y garantías fundamentales, artículo 19, número 1, derecho a la vida. Pero yo hay ciertas veces que te he dicho que hay un concepto que va más allá de la Constitución, que es el concepto de bloque constitucional. Y cuando entramos en este concepto de bloque constitucional, hay ciertas leyes de rango inferior, como las leyes orgánicas constitucionales, que también deberían estar dentro de este concepto de constitución y de norma constitucional general. Ajá. Y en esta materia, cuando modificamos el Código Sanitario, estamos hablando de una ley que requiere 4/7. Entonces, es un tema que, si bien no está propiamente dentro de la Constitución, sí tiene rango constitucional, al menos a mi parecer, y esto es muy debatible. Ajá. Respecto de eso, yo creo que es una discusión que hay que dar, que hay que abrirse a ella. Yo también, al igual que Carolina, soy pro vida, pero creo que hay ciertas circunstancias y hay ciertos parámetros en virtud de los cuales vamos a tener que abrirnos a tener un asistencialismo y una muerte digna. Yo me quedo mucho con las palabras del diputado Undurraga, nuestro sector, que dice que este tema, si bien era muy tabú en su momento, el solo conversarlo en el Congreso ya es un paso sustancial. Que se pueda dar esta discusión en un organismo público, pluralista y que represente la institucionalidad chilena, para mí eso ya es un paso fundamental. Ver los criterios según los cuales se va a hacer, eso creo que es un tema más legislativo, que podemos estar ahí, ver cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una muerte asistida y acciones positivas de eutanasia, o una eutanasia negativa en el sentido de dejar de otorgar ciertos tratamientos médicos ya en la última instancia de tu vida. Sí. Que eso ya está al menos en nuestra legislación. Desde el año 2012 el paciente tiene la capacidad de decir, mira, yo estoy sufriendo mucho, ya no quiero seguir recibiendo tratamiento. Eso ya está. Entonces lo que estamos conversando hoy en día es pasar de una eutanasia negativa a una eutanasia positiva. Ajá. Y esos criterios creo que son muy importantes de determinarlos. Para que no se convierta tampoco en una caricatura y en un chiste, como, oye, me quiero matar, que no caigamos en eso. Que sea mucho más debatible o con más criterio. Javier Velasco, del Frente Amplio, impulsa este proyecto de ley de hace bastante rato, digamos, desde que un parlamentario lo instaló, digamos, como tema capital, al menos en su agenda, ¿no? ¿En qué circunstancias sí? ¿En qué circunstancias no? ¿Tenemos derecho, de alguna manera, a decidir sobre nuestra vida cuando la medicina y la ciencia han dicho que ya no va más? Yo creo que este es un tema muy interesante, Iván, y hay varios elementos que se conjugan como en dar una discusión profunda acerca de cuáles son los márgenes que vamos a reconocer para poder acceder a la eutanasia. Porque creo que en términos generales hoy en día nuestra sociedad está más o menos de acuerdo en que no basta con la mera vida, como dice Agamben. Hay que tratar de tener una vida digna, y eso es lo que hay que tratar de cuidar en términos constitucionales. Yo, al igual que Javier y que Pancho, creo que esto debiese estar en términos constitucionales reconocido. Creo que la OMS tiene una definición muy interesante acerca de eutanasia, que incorpora 3 elementos que a mí me parece clave tener presentes para empezar a pensar esos criterios. Lo primero es que la eutanasia es un acto deliberado. Eso quiere decir que proviene de la voluntad, ¿ya? Y lo segundo es que es un acto deliberado para poner fin a la vida propia o a la vida de algún familiar bajo ciertas circunstancias. Y ahí quiero introducir otra distinción, aparte de la que hacía Pancho. Hay una eutanasia activa y una eutanasia pasiva desde el punto de vista de si la solicita uno mismo o la solicita una persona de nuestro entorno cercano. Y eso nos pone en otro ámbito, que es el ámbito del carácter comunitario de la vida. Como dijimos al comienzo del programa, a varios de los que estamos acá nos toca profundamente el tema de la eutanasia, a quienes están detrás de cámara también, y yo creo que uno de los elementos que hemos visto, los que hemos enfrentado a esta cuestión, es precisamente qué es lo que ocurre cuando la persona que se encuentra en estas circunstancias cercanas a la muerte no puede tomar una decisión. Y ahí entonces tenemos otro elemento. Tiene que haber un elemento de voluntariedad, tiene que considerarse la voluntad del sujeto o de su entorno, porque la vida es una cuestión compartida, tiene que estar presente la dignidad, como decía Javiera, y quiero tomar, para cerrar solamente, algunos elementos del proyecto de ley, del Boletín 11557 de Vlado Mirosevic. Efectivamente. Que es que se trate de una condición médica irremediable o dolorosa, y además tiene que tratarse de una situación terminal, incurable, o que sea previsible, que no sea factible llegar a una solución para esa enfermedad en concreto. Con esa aplicación, Carolina, cuando hay dolor, cuando es una enfermedad incurable, seguramente certificado por una suerte de junta médica, ¿no? Tampoco te abres a la posibilidad. Sin duda. Yo dije que estaba muy de acuerdo con la ley que iba a ser debatida, esperemos prontamente, sí, como tú dijiste, la próxima semana. Sí. Y sin duda que tenemos que abrirnos a debatir. O sea, cuando hay una persona que está en dolor o que, como dice nuestro amigo Javier, para no decirle Frente Amplio. como dice nuestro amigo Frente Amplio. Claro, no, pero Javier. Por supuesto, imagínate cuando ya no hay
Cuando ya no hay caso, cuando ya no hay reversa y la persona está realmente en dolor. Yo he tenido gente que ya tiene un cáncer cerebral y con mucho dolor, pero también yo quiero rescatar algo que decía Javier. Sí. Cuando la persona pueda decir, oye, yo ya no quiero más, porque una cosa es que yo pueda decirlo, y otra cosa es que otros lo digan por mí. Es interesante esa distinción que tú haces, sin duda, a propósito de la voluntariedad de la que hablabas tú, Javier. Magdalena Miller, y voy contigo. Sí, mira, ese es un tema fundamental, creo, el del pleno consentimiento de la persona. Por un lado, ¿hasta dónde dejo que el legislador entre en estos aspectos tan íntimos y tan privados y tan personales de la vida, ¿no? Hasta dónde la ley se puede meter como en el detalle, porque creo que un gran riesgo de esto es precisamente el pleno consentimiento. En general, cuando una persona está en esta situación límite en que estamos hablando, digamos, porque eso me imagino que todos estaremos de acuerdo, una situación límite en que ya no hay cura, en que el dolor es insoportable, qué sé yo, hasta dónde hay pleno consentimiento y plenas facultades mentales en esa persona. Entonces, hemos visto en películas y en la vida real, digamos, estos casos en que de verdad la familia quiere que este ser humano termine. Y ese es un riesgo que no podemos soslayar, digamos, existe. Entonces, me pregunto quizá si a lo mejor podría verse antes. Por ejemplo, tal como en el carnet, en la licencia de conducir, dice, soy donante de órgano. Estoy a favor o en contra de la eutanasia, cosa que en el minuto en que le toque a esa persona se pueda saber de antemano lo que esta persona habría decidido. Me parece un punto súper importante para que la persona haya decidido con plena libertad y plena facultad, en sus plenas facultades, como para tenerlo en cuenta. No me cierro yo estoy... No quiero que se caricaturice a que la derecha es conservadora, la izquierda es más liberal. Son temas debatibles, no tengo ni un problema y creo que nos podemos abrir a eso, pero con sumo cuidado de ir cuidando todos estos puntos. ¿Te parece que hay un riesgo ahí en lo que plantea Magdalena, Javiera, en la voluntariedad y que la persona en su mutuo propio, digamos, sea capaz de plantear al asistente, familiar o quien sea, quiero morir? Yo creo que obviamente este es un tema complicado y la manera en que se da en la práctica nadie puede decir que va a estar libre de este tipo de complicaciones. Todas estas situaciones son difíciles, tienen mucho que ver con decisiones y juicios médicos, pero yo creo que aquí lo central, además de la dignidad de la que hablábamos antes, es también el reconocimiento de la autonomía y en ese sentido creo que sí debe buscarse, siempre hay casos límites donde va a ser más difícil, pero buscarse asegurar el consentimiento y en ese sentido la ley que se está discutiendo hoy día exige el consentimiento, ya sea en el momento o anticipado, porque evidentemente hay muchos casos en los que se sabe que se va a llegar a una situación así donde es posible dar un consentimiento previo. Y ahí déjame hacer un punto además, porque hay una cosa que se cayó en la discusión en la Cámara, que es el tema de los menores de 18 años. Y yo creo que sería importante retomar eso, porque por supuesto que aquí lo que se tiene que garantizar es la plena autonomía y que haya consentimiento, pero creo que la edad no es necesariamente, de hecho, uno de los casos importantes que ha dado la discusión a esto es el caso de Valentina Maureira. No sé si lo recuerdan, se recordaba antes en la nota. Entonces, yo creo que lo que hay que asegurar es que pueda ser una expresión de autonomía y para eso... ¿Y desde qué edad, Javiera? Perdón, porque hay que establecer límites cuando estamos hablando de leyes, eso tiene que estar sí, claro. Fijado, ¿no? Es complejo, lo que estaba en la ley, a mí me parece que está bien, era desde los 14 años en adelante con una distinción, con participación de la voluntad de los padres de los 14 a los 16 y de los 16 en adelante... autonomía plena. Autonomía plena con un juicio del médico y todas, o sea, tenía más requisitos que respecto de los adultos. Pero yo creo que sí, que esa podría ser una solución razonable. Y para poder dar la voluntariedad también me parece súper importante... no llenar esto de trabas burocráticas, pero sí que la decisión autónoma también se tiene que dar con información y eso también es una exigencia a los equipos médicos. ¿Cuándo se toma esta decisión? Está claro que aquí no son blanco y negro. A veces hay
situaciones, y yo creo que todos hemos estado cerca de situaciones así, donde es muy difícil tomar una decisión, pero para poder tomar decisiones informadas es súper importante estar bien informado también de cuáles son los juicios médicos, las alternativas de tratamiento, etcétera, y ahí creo que hay un rol que se tienen que cumplir los médicos. Yo creo que también todos hemos estado en esa situación en que uno va al médico y no sabe mucho qué está pasando. Entonces, quiero decir, también es una alternativa para pensar en el que el desarrollo de la autonomía requiere conocimiento e información. Gabriel Alemparte, ¿cómo te paras tú frente a este tema y si compartes Bueno, yo tal vez se podría incorporar la voluntad y la voluntariedad de los menores de edad? Yo me defino a mí mismo como un socio liberal, o un liberal igualitario, un hombre que cree en las libertades individuales por sobre cualquier cosa, ¿no? Creo que este es un tema muy difícil, que uno tiene que enfrentar en el caso a caso, y obviamente estoy absolutamente de acuerdo con que exista una norma. De hecho, felicito la norma que ha impulsado el diputado Vlado Mirosevich en esto y varios diputados más, pero creo que esto es un tema que tiene que, obviamente, aquí hay un tema central, que es el tema de las libertades individuales, que tiene que ver con el consentimiento y con la voluntad, ¿no? Con la voluntariedad. Si uno puede asegurar eso, creo que los seres humanos somos lo suficientemente inteligentes y adultos como para poder tomar decisiones por nosotros mismos, particularmente cuando se trata de nuestro propio cuerpo y nuestra propia muerte, ¿no? Recordemos que la eutanasia es un buen morir, ¿no? Es un morir que uno pudiese querer en determinadas circunstancias, ¿no? Y extender el dolor es algo que es muy válido. Hay ciertas religiones que obviamente lo entienden como parte de un proceso, y es muy respetable, pero habemos personas, y el Estado en ese sentido tiene que asegurar el laicismo, y el Estado laico tiene que entregar derechos lo suficientemente amplios para que cualquiera pueda ejercerlos si es que quiere hacerlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estoy a favor de la eutanasia, y quisiera hacer una sola corrección de lenguaje. Cuando se discute estos temas, yo creo que como son tan profundos y implican tanto dolor y tantas cosas que finalmente son experiencias personales de cada uno, yo creo que no hay que usar la manida palabra pro vida, porque nadie es pro muerte. Los que creemos en esto no somos pro muerte, los que creemos en esto somos pro dignidad del ser humano, y yo creo que quienes no creen en la eutanasia están en su legítimo derecho, pero el motejar de alguna manera esto como algo que fuera la promuerte no lo es. ¿Ah? ¿Qué religión Tengo que hacer la pausa, perdón. El cristianismo. El catolicismo. El catolicismo. Yo te puedo leer la textual, lo que dice la Iglesia respecto a eso, y no es lo que plantea la Iglesia. La Iglesia, Iglesia católica. El catolicismo plantea el dolor y llevar el dolor adelante. La muerte de Cristo, no quiero entrar en disquisiciones. Porque tampoco tenemos tiempo para eso. Me parece que el catecismo de la Iglesia, ¿qué sostiene? Interrumpir tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados frente a resultados puede ser legítimo. No. Esa es la postura. Pero eso no es lo que se entiende en general por eutanasia. Eutanasia es como provocar la muerte de forma directa. Pero yo creo que Gabriel está siendo muy laxo. Es que yo no me refería a eso. La Magdalena lo tomó. Eso de alargar el dolor no lo plantea la Iglesia. Puede ser que lo haya explicado mal. Claro, que yo quedé como, ¿qué Iglesia no es de alargar el dolor, eso? es de entender que el dolor es parte de un proceso que te lleva a una salvación, a un momento de encuentro con tu Dios, ¿no? Sí, pero ¿qué religión hace eso? Sí, pero por si la católica no lo hace. Como a la Edad Media, como Gabriel. Pero la Iglesia católica no lo plantea. Van a seguir discutiendo en la pausa porque tengo que hacerla indefectiblemente, y quiero a la vuelta entrar con Carolina, porque fue citada por Gabriel justamente cuando planteaste lo de pro vida. Yo soy pro vida, entonces no estoy a favor de que esto se consagre constitucionalmente. Quiero partir contigo el próximo bloque. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar o hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. ¿Sabías que Publimetro
Es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura, con todas las medidas de sanitización. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo. Esto es muy importante para los tiempos que corren. También te quiero contar que en Eclin puedes comprar tus productos de sanitización y cuidado personal a propósito de la pandemia en curso, con excelentes precios y variedad, sin salir de tu casa. Ingresas a www.eclinchile.cl y selecciona lo que requieras para poder combatir el virus y sanitizar también tus espacios. Mascarillas como estas, que luzco yo, como le queda a Javier, que es realmente increíble, mira, ahí lo están viendo en pantalla. Los utilizamos acá en Sin Filtro tanto para nuestros panelistas como para nuestros invitados e invitadas. Estoy con el agua en la mano hace 20 minutos. Las tinajas, Las Tinajas es el agua que nos hidrata en este programa también. La toman nuestros panelistas, la toman nuestras invitadas e invitados y se las recomiendo. Naturalmente alcalina. Es muy muy buena y por fin la voy a poder soltar. Miguel Isa estaba vuelto loco con el agua en la mano durante tanto rato. Eutanasia es el tema que nos convoca en el día de hoy en Sin Filtros. Vamos y volvemos, es muy breve. Ya volvemos. El mejor plan es juntarse para compartir. Pórtate a WOM con 2 planes y paga solo uno por todo un año, desde 9.990. Si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis. Nadie te da más. WOM. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Seguimos debatiendo con nuestro panel y nuestras invitadas del día de hoy. Eutanasia es el tema que nos convoca, darle rango constitucional a la muerte digna o no darle rango constitucional. Algunos acá han expresado durante el primer bloque que sí, queremos ver la fórmula, de qué manera, qué se consagra finalmente en la Carta Fundamental. Javiera Toro nos acompaña en el día de hoy, candidata por el Distrito 11, y Carolina García, candidata por el Distrito 13, que fue interpelada por Gabriel al plantear que le parece que hacer esa distinción entre los pro vida y los que no son pro vida no viene al caso, según él, porque acá no hay nadie que sea pro muerte y lo que se busca es darle dignidad a la persona que está enfrentando este morir con dolor y cuando la ciencia y la medicina ya no tienen nada que hacer. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que le planteas, Gabriel? Gabriel, lo que yo quise decir con que soy pro vida, en que lo primero que yo defiendo es la vida. También soy liberal, me declaro liberal como tú, y creo que también está la libertad de la persona a poder tomar esa decisión en los casos citados. Uh-huh. Entonces, eso no sé, no soy abogado, no sé si tiene... No, pero no discrepamos. Lo que dice Carolina, no sé si creo en materia que es más de o menos constitución, parecido, que ahí el señor abogado Francisco Javier me corrigió. Ajá. Pero creo que con las leyes podemos combatir, o podemos, no combatir, sino que podemos enfrentar estas discusiones. Sí, yo, fíjate que, perdona, sobre lo pro vida puse el punto como un elemento de discusión, porque de repente es algo con lo que se moteja que no me gusta mucho. Pero concuerdo con lo que dice Carolina. Algo dijo Javiera y que tiene que ver ya aterrizando nomás a lo constitucional, ¿no? Sí. En lo constitucional yo creo que debiese haber un consenso, o sea, hay un consenso, creo yo, que todos somos pro vida, ¿no? El derecho de la libertad y el derecho de la Constitución a asegurar a todas las personas la vida y la integridad física. Sin perjuicio de eso, uno podría hacerle una coma, si uno quisiera, en una redacción, y decir que la vida principia al nacer y por lo tanto habrá formas de interrumpir
el embarazo en aquellos casos en que la ley lo determine, como también de dar la calidad de eutanasia en los casos que la ley lo determine. Yo no sé si este es un tema para regularlo en la Constitución. Yo más bien tiendo a creer que no. Yo creo que es más bien una consagración, una remisión de la Constitución a la ley en particular, porque obviamente no vamos a regular en la Constitución los asuntos de voluntariedad, de tipos de edad, de todo eso que me parece que un poco no es para una Constitución. Voy a ir al tiro al panel. Javiera Toro, tú planteaste que te parecía que se debía consagrar de alguna manera el concepto de la dignidad. Si vamos a consagrar, o si se quiere consagrar la vida digna, buscarle también a la muerte digna. ¿Cómo lo consagrarías tú? ¿Cómo te lo imaginas en la Constitución? Yo creo que obviamente la regulación específica es cuestión que se tiene que regular en la ley. No comparto ahí lo que dice Francisco de leyes orgánicas constitucionales, que espero que no las tengamos en el nuevo régimen constitucional. Pero sí creo que a nivel constitucional se puede, obviamente es discutible, pero creo que en el derecho a la vida puede estar consagrado el derecho a la vida digna. Creo que el derecho a la salud se pueden consagrar algunas cosas, el derecho a la muerte digna. Creo que más que una fórmula específica me parece que es materia de discusión, pero creo que sí debería haber algunos conceptos como vida digna que nos permitan hablar de eso y que no impiden, que no vaya a ser, porque hay algunos que sí van a intentar decir que el hecho de que hay un derecho a la vida es una especie de obligación de vivir, una obligación de prolongar el sufrimiento, porque en verdad eso es lo que sucede hoy día y tenemos casos, o sea, hemos visto casos que han llegado a tribunales que han demostrado esto. El Estado te está obligando a mantener y a continuar una situación de sufrimiento. Entonces, a mí sí me parecería importante que no vayan algunos a pensar que el reconocimiento del derecho a la vida, que por supuesto debe estar en la Constitución, significa ese deber de mantener la vida y más encima en términos de sufrimiento. Magdalena Miller, voy contigo, yo voy contigo, Pancho. Creo que ese derecho a la vida y ese deber de la vida, entre comillas, es fundamental que esté en la Constitución. Y el resto son excepciones. Y yo creo que eso es súper importante establecerlo, porque lo que no quiero, pero por ningún motivo, es que el Estado se meta en si yo voy a vivir o no. Eso es si el Estado empieza a regular quién vive y quién no, o sea, a dónde llegamos. Que si el Estado decide que mi vida no es digna, yo no tengo por qué aceptar. Hoy día se mete cuando no hay regulación. Pero creo que es súper importante eso del término de la dignidad. ¿Qué es lo que es digno? ¿Qué es lo que es digno? Y lo segundo, los niños, a mi parecer, están a cargo de los padres, son menores de edad y jamás podrían tener ese derecho a decidir si quieren vivir o no. O sea, yo me abro a la discusión, obviamente, porque es un tema que nos toca, pero dejémoslo muy, muy establecido, porque el Estado y los terceros no pueden meterse en si yo voy a vivir de una forma digna o no. Maureira se llamaba, sí, ¿no? Que le pedía a la presidenta que por favor le diera la posibilidad de morir, que ya no quería más, que no soportaba más, que su vida era un infierno. En ese caso, ¿qué es lo que te pasó a ti cuando la viste en pantalla? Es que ¿quién no empatiza con ese sufrimiento, Iván? Uno no puede legislar para todo un país por casos puntuales que nos tocan y nos mueven, obviamente. Pero creo que eso debería estar regulado de antemano. Y además, no nos engañemos, esto se hace. O sea, en la medicina se practica eutanasia de forma muy privada, que no se legisla, lo que es un riesgo para el doctor también, pero se hace. En casos extremos se hace y yo creo que todos conocemos casos lo que se hace es que se le deja de suministrar medicamentos. Yo creo que se hacen más que esas cosas y no está legislado y se hace en privado porque... ¿Y por lo mismo? Sí, por eso estoy de acuerdo en que se legisle. Pero hasta dónde se mete el Estado y los terceros con tu vida, me parece que hay que dejarlo súper establecido. Precisamente hay una diferencia con el aborto, que es la manifestación de la voluntad. Entonces, yo ahí voy a tener que hacer un contrapunto contigo, Gabriel, porque para mí quitarle la vida a una persona siempre va a ser homicidio. Entonces, da lo mismo si ese ser humano, que es un ser humano, que hay vida en el medio, está nacido o no nacido, si tú lo cortas esa vida o interrupción, para mí no. Para mí eso va a ser muerte. Entonces, ahí yo no voy a tener hay vida. Y para mí no hay medias tintas. A ver, pero no estamos desviando. Sí. Me interesa que también, como esto se llama sin filtro, nos vayamos al argumento extremo, que es cuando esa persona que está en esta condición de que hay que ponerle término a su vida, no puede manifestar su voluntad. Y hay un caso muy en particular, que es un caso muy importante a nivel de derecho internacional de los derechos humanos, que es el caso de Charlie Gard, en Inglaterra. Este es un menor
que a los 2 meses de haber nacido fue diagnosticada una enfermedad pero terrible. De hecho, voy a leer el nombre para no faltarle el respeto a nadie. Sí, vale. Síndrome encéfalo neopático por depelación de ADN mitocondrial, que genera parálisis muscular y atrofia en el cerebro. Con 2 meses de nacimiento no había ninguna posibilidad médica de que él pudiera seguir con vida. Sin embargo, los papás, como yo creo que lo harían muchos padres, aferrándose a la vida, insistían en que había un tratamiento alternativo que se podía dar en Estados Unidos. Sin embargo, los médicos tratantes le dijeron a los padres, mira, esto no tiene viabilidad, es imposible que con ese tratamiento se logre vivir en estas condiciones. Y los médicos recurrieron a la justicia inglesa. Algo así como ir a los tribunales de familia en primera instancia, y los tribunales de familia le dieron la razón a los médicos para desconectarlo. Después los padres apelaron, se fueron a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones nuevamente les dio la razón a los médicos. Después la Corte Suprema, nuevamente la Corte Suprema le da la razón a los médicos. Los padres, lógicamente desesperados, porque es su hijo y eso es muy entendible, se van al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también le da la razón a los médicos. Aquí vemos un caso palpable donde la voluntad de un tercero es fundamental para dar paso a la desconexión de un ser humano. Entonces, acá no estamos hablando de una persona normal, en su sano juicio, que pueda manifestar expresa y públicamente su voluntad de querer poner término a su vida, sino que estamos hablando de un ser humano, un ser vivo, que tiene imposibilidad absoluta de manifestar su voluntad. Ese caso extremo, yo creo que me gustaría conocer las opiniones. A ver, ¿cómo te planteas tú, Javier? Ya voy con usted. Yo creo que es muy interesante el caso que pone Pancho y creo que tiene una similitud con el caso que conversábamos antes. Yo creo que es muy importante no legislar desde el punto de vista de las situaciones ultra excepcionales. Y creo que algo muy común cuando hablamos de eutanasia, y que es de lo que hablamos en el fondo cuando todas y todos nosotros decimos que esto nos ha tocado en alguna medida, es lo que pasa con nuestros padres, con nuestros abuelos, con la gente mayor que está muy deteriorada de salud y que se enfrenta a este tipo de circunstancias. Yo creo que, claro, en casos extremos como este que tú comentas, Pancho, es muy discutible cuál es el rol de los terceros, es muy discutible además si es que los padres, como tú bien dijiste, deben aferrarse a la vida más allá incluso de lo que la misma ciencia les está diciendo. Porque la ciencia es el parámetro que tenemos para entender algunas de estas cuestiones. Pero la bioética, sí. Creo que hay un tema acá que no hay que confundir. Y me gustaría poner un punto sobre eso para avanzar en el tema. Y es que esta no es una discusión valórica. Y me gusta mucho cómo lo ponís tú en términos científicos también. Creo que esta es una discusión que tiene que ver sobre la dignidad de la vida. O sea, una vida que no es mera vida. Sí. Pero es un tema que tiene que ver con la dignidad de la vida. Y aquí creo que es muy importante volver a subrayar el hecho de que tener una mera vida en la Constitución no basta. Hay que tener una vida con un apellido, una vida que signifique algo. Es una discusión acerca de la libertad. ¿Quién establece que tu vida es digna o no es digna? Magda, Llega el Estado y dice esta vida no es digna. Magdalena, con esta vida, es un peligro pero te pregunto, Magda, ¿cuál es el Magdalena, caso en que el Estado... Magdalena, yo entiendo tu punto. Gracias. Yo no lo entiendo, Gabriel. Quiero preguntar directamente. Déjame preguntarlo directamente. Magda, ¿cuál es el caso en que el Estado decide por ti que te tienes que morir? ¿Qué estáis pensando? No, hay casos, hemos visto casos internacionales en que el Estado dice... te pongo yo un caso de eso. Sí, pero déjame hablar de casos reales en Chile. Porque yo creo que no... Primero que yo no quiero, perdón. Pero cuando estamos hablando de eutanasia no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que el Estado decida, sino entregar la autonomía a la persona. Sé que hay casos difíciles donde la posibilidad de entregar el consentimiento es difícil, pero creo que por reglas generales ese no es el caso. Pero no nos hagamos los tontos. Si acá todos los días el Estado o los criterios médicos deciden quién vive o quién no, cuando se muere gente en la lista de espera, el Estado decide quién muere o no. Y eso... No, pero no mezclemos las cosas, Javier. Es que estamos hablando de eutanasia, de verdad, de querer la muerte de alguien y provocarla. En eutanasia estamos hablando del derecho autónomo a decidir sobre la propia vida. Y tú lo das vuelta, como si el Estado fuese a decidir. Y yo te digo, de hecho, el Estado decide. Hoy día decide. Y por eso también a mí sí me parece que la discusión sobre dignidad y su relación con derechos sociales es importante. Entiendo que es difícil definirla, pero quien define qué es un estándar de vida digna debiese ser una discusión democrática y se relaciona con el tipo de prestaciones que le vamos a entregar a todas y todas las personas que viven en Chile. Lo que pasa, Javiera, es que yo entiendo lo que dice Magdalena, en el sentido que a Magdalena la palabra digna le produce y no estoy... A Carolina también le genera dudas como qué es la dignidad, cómo la definimos. No estoy haciendo la 80 la dignidad también. Pero déjame terminar, no estoy haciendo una mofa de aquello, sino que la imprecisión del lenguaje en materia constitucional hay gente a la que la pone nerviosa. Y yo eso tiendo a entenderlo, tiendo a empatizar con ello, aunque no estoy de acuerdo. Yo creo más en lo que cree Javiera, que
que la dignidad es parte de una deliberación democrática, pero como creo que hay gente que también necesita esa precisión, es decir, que el derecho a la vida es un derecho que debe ser asegurado por la Constitución, pero debe ser la ley quien debe, en ciertos casos y excepciones, determinar cuándo esa vida deja de ser digna y uno puede elegir voluntariamente. ¿A ti te parece que se puede consagrar algo como lo que plantea Gabriel? Dame un segundo, Magdalena. Como lo que plantea Gabriel. No, a mí me parece también, como Gabriel dice, la palabra digno. Salud digno, como en caso acá cuando vieron el sueldo digno. ¿Qué es eso? Que la dignidad para mí puede ser muy distinta que para Javiera. Entonces, ¿cómo hacemos la bajada de qué es lo que es digno? A ver, pero yo creo que se pueden encontrar criterios objetivos respecto a cuándo una vida, Magdalena, y te hago la pregunta, ¿cuándo una vida deja de ser soportable de alguna manera por la persona que lo está experimentando? Sobre una palabra. Digna, o sea, para mí una vida siempre va a ser digna. Cuando se habla que la pobreza indigna, la gente que vive en la pobreza, la dignidad, la persona es digna siempre, independiente de las condiciones en que está. En ese sentido, una muerte tiene que ser digna en cuanto es una persona con su dignidad. Pero, ¿dónde topo? En que es el derecho de la persona a decidir en unos casos ultra limitados y ultra especificados, cuando el dolor, cuando es inminente, porque veo una cierta laxitud en algunos panelistas de decir, como la libertad, bueno, si es por eso aprobemos la eutanasia, cuando una persona se deprime, no quiere vivir más, entonces acabemos con su vida porque no es digna. Te di la razón. Mira, en términos de dignidad, efectivamente, es muy difícil cuantificarlo. Es que perdona, Pancho, perdona que te interrumpa, pero yo no estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo que la laxitud del lenguaje en la Constitución a algunos los pone nerviosos y a mí me parece que es algo razonable. Sí. Porque se manosean los términos. Desde la plaza dignidad Magdalena, hasta tercera la vez muerte digna. te estoy dando la razón. Hay conceptos que son difíciles de definir. Te estoy dando la razón. Pero por ejemplo, cuando hablamos de vivienda adecuada, que es un concepto, hay criterios. Pero déjame terminar. Lo que quiero decir es que tal vez la definición constitucional no es la dignidad de la vida. La dignidad de la vida es algo que decidimos cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo eso se lo entrego más bien a la ley. Si yo autónomamente creo que mi vida ya no es digna, no merece seguir y tengo voluntariedad, decido, la ley me da oportunidades, hay una junta médica, todo lo que establece el proyecto de ley actual, efectivamente yo puedo ejercer mi derecho a la eutanasia. Pero creo que quedarse en la discusión de si debe ir acompañada la Constitución de una vida digna o del apellido digna, a mí me parece innecesario. Yo creo que la vida es vida y por lo tanto la dignidad de la vida uno la determina en la medida que cada uno en su razonabilidad puede determinar si es digna esa vida o no. Pero Gabriel, ¿cuál es el punto ahí? ¿Pero te parece que es como una canción de Arjona? Sí, está la dignidad de la vida. No, lo que pasa es que de repente nos quedamos pegados ¿qué interpretación en estas le damos? discusiones, nos quedamos pegados en una palabra. Es que es importante esa palabra, porque pero Gabriel, por lo mismo te estoy diciendo, al no estar definida constitucionalmente, es abrirle la posibilidad a tribunales para que la definan, cuatro judicializar veces. Ciertas cuestiones. Esta es la cuarta vez que digo lo mismo. Yo no tengo problema de sacarle la palabra digna. Ya, me tengo que ir a la pausa, Pueden seguir conversando en pausa. Quiero que a la vuelta conversemos acerca de algo que dejó Javiera hace algún rato, que tiene que ver con la voluntad de menores de edad de poder definir sobre su vida y su muerte, en este caso. Nos activamos con el 2x1 de WOM. Porta 2 planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9.990 piticlines. Y si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis por un año. Nadie te da más. WOM es parte de la conversación en Sin Filtros. Saludamos también, por supuesto, a esta hora a la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides también. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Síguenos en Instagram también. Gracias, Miguel. @Bite Me Organic Burger. Ya tenemos fecha.
Tenemos fecha, las elecciones son el 15 y 16 de mayo y no solo se eligen convencionales constituyentes, como las mujeres que nos acompañan en el día de hoy acá, también competirán alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo posible de candidatos por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan, reseña biográfica también, incluso de cada uno de ellos y de ellas. Para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. Nos queda un bloque más de conversación. Eutanasia es el tema que nos convoca. Es el momento en que nuestros panelistas le preguntan a nuestras invitadas de hoy. Eso, la pausa. Ya volvemos. El mejor plan es juntarse para compartir. Pórtate a WOM con 2 planes y paga solo uno por todo un año. Desde 9.990. Si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis. Nadie te da más. WOM. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Recuerda que tú puedes ver todo esto también simultáneamente a las 21 horas a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Y ahí quedan todos los programas para que los compartas, los puedes, repartir por ahí entre tus amigos, amigas, etcétera. Carolina García, candidata por el Distrito 13, y Javiera Toro, candidata por el Distrito 11, nos acompañan en el Sin Filtros de hoy, donde debatimos acerca de eutanasia. Y Javiera Toro había dejado un tema hace algún rato interesante, creo yo, para debatir, cuando planteó la posibilidad de que los menores de edad también tuvieran, a partir de cierta edad que estableciste en 14 años, sí, o sea, esa es la que estaba en el proyecto, me parece razonable. Que los menores de 14 siempre es arbitraria la decisión. Claro, que los menores de 14 años puedan, de los mayores de 14 años, puedan decidir sobre la interrupción de su vida y ser parte, digamos, del proyecto, como está en el día de hoy. Quiero saber rápidamente, porque hay algunas preguntas que tienen que hacer ustedes a nuestras invitadas de hoy. ¿Qué les parece? Javier Velasco. Yo muy de acuerdo con que las y los menores de edad puedan decidir respecto de su vida con autonomía progresiva, porque el solo hecho de ser menor de edad no puede significar que uno quede debajo de los estatutos que le dan garantía al resto de la ciudadanía. Basta con eso. ¿Con qué criterio, por Dios? Ninguna autonomía progresiva, ninguna posibilidad de que un menor de edad pueda decidir que se va a morir. Gracias a eso tiene padres que tendrán el poder de decisión, que siempre además van a querer lo mejor para él, con casos extremos, pero que puso Pancho, pero los papás van a velar por el bien del hijo, totalmente. Pero ¿estás de acuerdo con la intervención de tercero, entonces? Al borrar ese artículo, los padres tampoco pueden decidir. No, pero estamos hablando en el caso de que un menor pueda decidir si muere o no. Absolutamente no. Tú pusiste el caso de los padres. En el caso de los padres, ¿tú estás de acuerdo? ¿En qué? Que los padres puedan decidir por el hijo. Con todos esos requisitos, con las juntas médicas, con todo, quizás con un juez, incluso, sí. Francisco Ramos. Intervención de tercero. Fijar una fecha, o sea, una edad. Yo siempre tiendo a tirarme un poco más arriba que más abajo, tú lo has dicho. Yo creo que hay que votar desde los 21 y entrar a la universidad a los 21. Pero en esta materia yo no sabría decirte cuál es la edad límite, pero si lo vinculamos a la responsabilidad penal a los adolescentes, creo que también podría ir por ahí. Pero no lo tengo muy claro. Sé que hay que fijar un límite, pero no sé cuál es la edad. Gabriel Empate. Siempre que uno establece en el derecho pisos mínimos de edad, siempre es muy complejo la voluntad. Uno pasa a ser de incapaz absoluto, incapaz relativo, los 12 las mujeres, los 14 los hombres. La responsabilidad penal adolescente se asume desde los 16. Es difícil poder fijar una fecha. Yo creo que los 16 años, pero en general tiendo a creer y a pensar en no autorizar la eutanasia a menores de 18 años, salvo que tengan la autorización de los padres con todos los requisitos que establece la ley. ¿Tenías una pregunta para Sí, tengo Carolina una pregunta para Carolina, porque no hemos tocado el tema de tu discapacidad. Y no sé si nos quieres contar
si este tema a lo mejor te atañe personalmente, tú tuviste un accidente, no sé hasta dónde quieres contarle al panel, si a lo mejor este tema te toca especialmente, si a lo mejor tuviste alguna desesperanza, me imagino que puede ser, me gustaría que nos aportaras con tu experiencia. Bueno, gracias por la pregunta y feliz le respondo, porque yo a los 39 años tuve un accidente siendo absolutamente, vamos a decir, normal. Caminaba, me encantaban los deportes extremos, trabajaba para una empresa que le dábamos servicio a la minería y el taxi en que yo viajaba, yo iba a ver un cliente, chocó de frente contra un camión y yo quedé inmediatamente, bueno, en situación de discapacidad, obvio, y en silla de ruedas. Y yo estuve 8 meses así, mirando para el techo, lo único que podía mover eran los ojos. Entonces, con asistencia absoluta, las 24 horas de alguien, yo tenía que dormir con alguien adentro de la pieza del hospital, porque yo era incapaz de tocar un timbre para llamar a alguien si me pasaba algo. Entonces yo ¿Pensaste en algún minuto que no valía la pena? No. Nunca, te lo juro. No sé si era porque tenía hijos chicos, podemos hacer ahí unos doble clic y todo, pero nada. Y yo tenía amigos, porque me hice amigos ahí en ese intertanto en el hospital, yo estaba en el piso de todos los accidentados, yo era la única mujer, porque es raro que una mujer se accidente, o que quede en silla de ruedas. Y todos mis amigos que eran parapléjicos, que en el fondo yo quedé tetrapléjica, yo me rompí la médula acá, a la altura C5. Ajá. Entonces perdí las 4 extremidades. Mis amigos parapléjicos me decían, no, yo quedo como tú y yo me mato. Yo decía, oye, yo ni siquiera me puedo matar. ¿Me cachai? Porque, olvídate, yo hoy que recuperé un montón, que lo agradezco un montón, y yo a los 8 meses pude mandar un mensaje texto a mi hijo y me acuerdo, te juro, como algo de que fue maravilloso para mí mandarles un mensaje texto. Entonces yo hoy dependo de alguien. Ustedes vieron la Anita que me entró para acá, me sacó. Yo me quedo acostada en mi cama y ahí me quedé, si alguien no me ayuda a levantarme. ¿Y el concepto de dignidad con eso, Carolina? Para no cerrar, sé, a lo mejor para algunos no es digno, pero yo requiero de alguien para levantarme y para acostarme. Con eso te digo todo. Que me ayuden a ducharme, a todo. ¿No te sientes menos digna por eso, me imagino? No, pero por eso hablemos de que lo que es dignidad para otras personas puede ser no digno. Y la verdad es que no, para nada, no, ni siquiera me lo he cuestionado. Y no, tampoco entraría en cuestionamiento de si quiero atentar contra mi vida por este tema. ¿Y ahora cómo te sientes bien? ¿Cuándo? Bueno, en general. ¿De candidata? ¿Cómo se hace candidata? Claro. Si estoy hasta de candidata a la Convención Constitucional, porque estoy mucho más allá de la convicción. Bueno, a todo esto yo tengo que tomar remedios, tengo que hacer una vía, y no es solamente no dejar de caminar, es un sinfín de cosas que estaríamos hasta mañana aquí conversando de todo lo que te provoca una lesión medular. Gracias por tu respuesta y por estar acá, Carolina. Sí. Javiera Toro, ¿te parece que esta discusión se va a dar en la Convención Constituyente, en la Convención Constitucional? ¿Te parece que podría ser tema de debate o te parece que es un tema más marginal y que es difícil que se dé en el grupo? Creo que finalmente depende también de la prioridad que la sociedad le pone a las discusiones. Ahora, si la discusión avanza en el Congreso, puede que tenga menos centralidad en el proceso constituyente. Si, por ejemplo, este proyecto de ley termina estancado o no logra avanzar más en el Congreso, me parece que va a parecer más evidente que es un tema que es necesario resolver. Porque no podemos desconocer, aquí hemos hablado de varias cosas, que hay un conflicto y situaciones que están irresueltas. Entonces creo que la Constitución, si bien no tiene que regular todos los aspectos de la vida social, sí tiene que ojalá buscar soluciones a esos conflictos sociales. Pero claro, si avanza en el Congreso, me parece que ahí la discusión puede darse de manera más general en la Constitución. Perfecto. Hagamos los 30 segundos, ¿sí? Hacemos los 30 segundos para que cada una de las candidatas se dirijan a sus votantes.
Esto es así. Esto es así. Sí, era de 500 hace algunos días, no sé. Ahora ya es de 50 pesos. Bueno, esta es la instancia. Esto se llama Vota por mí. La idea es que ustedes, dirigiéndose a sus cámaras, le hablen a los votantes. Oye, pero con la resolución que salió hoy del CERVEL, uno no podría llamar a votar, me parece. Mañana se suspenden las campañas. Mañana. Hoy día la publicación de la ley hasta las 24 horas. Mira, entrega un punto. Ojo con el próximo programa. Es mañana, ¿no? Sí. Fantástico, muy bien. Listo. Eres libre, puedes llamar a que puedes llamar. Ya. A ver. Esto es así, tira una moneda, una de ustedes dice cara o sello y puede partir hablando o cederle la palabra a su compañera en una primera instancia. Quiero que lo hagas tú, Javiera. Aquí Sello. está. ¿Sello? Es sello. ¿Quieres partir tú o quieres que parta Carolina? Carolina? Fantástico. Muy bien, son 30 segundos, la cámara 1 es tu cámara para que le hable a tus votantes y les diga, vota por mí. Desde ahora, ya. Amigos del Distrito 13, San Miguel, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, Lo Espejo y La Cisterna, yo estoy muy contenta de poder representarlos, lo he escuchado en la calle, en la feria, defenderé lo que es el derecho de vivir seguro y sin miedo. Definitivamente los derechos para el adulto mayor, de una salud digna. Entonces, no, de todas maneras, al adulto... Ahí está, se acabó el tiempo. Esto es draconiano, esto es salvaje, es tremendo. Se cortan los micrófonos, es increíble. Y la gente disfruta allá arriba, esas personas que gritan. Y disfrutan este momento. Y acá yo lo sufro, tengo una úlcera de este volado ya a esta altura. Javiera, la cámara 3 es tu cámara. Esto es Vota por mí acá en Sin Filtros. Bueno, yo soy candidata en el distrito 11 de las comunas de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Este es un distrito que, a pesar de que a veces se cree lo contrario, es un distrito que le dio la mayoría al apruebo. Un 55% de los votantes votaron por el apruebo, votaron por los cambios, pero a pesar de eso es un distrito donde ha estado y está sobre representada la derecha. Entonces, un llamado a todas y todos los vecinos del distrito 11 que quieren cambios, que lo han manifestado, que se expresen, que defendamos el apruebo el 15 y el 16 de mayo en la lista. Ahí está, muy bien, llegó precisamente. No vi el cronómetro. ¿Cómo? No vi el cronómetro. Ya, estamos terminando el programa del día de hoy. Le quiero dar muchas gracias a las dos por haber estado en el día de hoy acá, que les vaya muy bien a ambas. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Y al panel, por supuesto, muchas gracias por sus conceptos, por sus palabras. Todo eso. Mira la forma de saludar, levantan los dedos, así ya. Son estrellas de rock. Yo no sé si son Mick Jagger o son... ¿Qué? Toma, Miguel. Ahí están, los 50 pesos. ¿Cómo cayó el presupuesto? Mira, y no agarró la moneda. Ya, listo, no hay más. Se acaba. Hasta la otra. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.